Hola a todos, hoy día vamos a ilustrar unas frutas, un conjunto de bananas o de plátanos, y para ello necesitamos hacer una selección de los tonos o colores con los que vamos a trabajar. Bien, empezamos a pintar con el color más claro que tengamos para poder hacer las estructuras geométricas primero, de una manera muy simple y muy geométrica todo el conjunto. Posteriormente vamos a ir definiendo ya cada uno de ellos, vamos a pasar a hacer el boceto, o sea, detallar las formas y las figuras con mayor exactitud, con mayor parecido también, ¿no? Siempre empezamos con un color muy claro del grupo de los colores que hemos elegido, ¿no? Vamos detallando la figura, siempre observando el modelo, guiándonos de la figura que tengamos a representar, ¿no? El color claro nos permite hacer correcciones más adelante, incluso borrar. Y con un color un poquito más fuerte, puede ser un análogo, un poquito más oscuro, vamos a definir las figuras para que no se pierdan en el proceso. Una vez que están definidas las figuras o las formas individuales, vamos a proceder a pintar. Separamos los espacios para luego pintar. Aplicamos el color base, en este caso es un amarillo claro o primario. Aplicamos dejando un pequeño espacio para las luces, ¿no? Muy pequeño, que luego se van a tener que reforzar con blanco. Ahora nos concentramos en pintar toda la figura, unificar un poco el color, que se sienta todo amarillo, y poco a poco vamos a ir planchando el color o presionando más, matando el grano, matando el porito del papel, ¿no? Queremos que se sienta el color, por lo tanto debemos hacer este ejercicio de planchar o presionar bastante el color sobre el papel. La luz o el brillo también se aplica con jerarquía. Va a haber brillos más fuertes, que son los principales, ¿no? Ahora aplicamos el primer análogo, que es la segunda capa. Vamos aplicando este primer análogo básicamente en la sombra propia, ¿no? A un lado de la forma, ¿no? De la figura. Tomen en cuenta que la figura tiene el lado claro y el lado oscuro, ¿no? Aquí con el violeta se va a definir un poco más las figuras, ¿no? Porque ya que hemos aplicado el segundo análogo, va a cubrir un poco las figuras, el dibujo. Entonces necesitamos reforzar un poquito más, y acá, como ya lo tenemos bastante claro, ya está bien definido, ya podemos utilizar el complementario para definir esas figuras, ¿no? Vamos a trabajar las profundidades con complementario, ¿no? Con el violeta. El violeta es complementario del amarillo. Pintamos todas las sombras propias y las profundidades. Podemos unificar nuevamente con el análogo, el segundo análogo, que nos va a permitir un volumen un poquito más suave, no tan fuerte como el violeta, ¿no? Que es el complementario. Pasamos a la tercera capa, ya con el violeta, que es el complementario del amarillo, y comenzamos a trabajar, ¿no? También vamos a aplicar un análogo más, que en este caso es verde, porque tiene tonalidades verdes el plátano por algunos lados, y se va aplicando un análogo verde un poquito claro y luego uno más oscuro, ¿no? Para definir el color.
Tomen en cuenta que todo esto se va a aplicar por capas, una encima de otra, ¿no? Y para eso es importante tomar en cuenta tener un buen color. Unificando siempre con un color, con el color base o con el primer análogo, unificamos para que se mezclen los colores, para que se junten, ¿no? Eso se llama planchado, ¿no? Vamos planchando, emparejando los colores, definiendo también poco a poco las sombras y los detalles que tiene la figura, ¿no? Vamos siempre de claro a oscuro. Eso siempre es importante, ir de claro a oscuro, ¿no? El violeta es casi el último tono, los últimos tonos que voy a aplicar. Y vamos dando forma siempre al volumen para no perder. Aquí ya con violeta se va dando forma a los detalles, a los volúmenes, ¿no? Suavemente, muy suavemente, y poco a poco vamos presionando más el color, ¿no? Pero siempre suave, haciendo un degradé y combinando, ¿no? Podemos cerrar el color con un análogo del amarillo, el primer análogo, que es un amarillo anaranjado, o con el mismo amarillo, ¿no? Vamos aplicando las sombras, detallando las sombras. En este caso con el violeta nos va a dar ese color propio de los plátanos, ¿no? Medio oxidado, amarronado, ¿no? Ya vamos viendo los detalles que va teniendo el conjunto, ¿no? La figura. Mientras más detalles le pongamos va a ser mucho mejor, ¿no? Se va a ver más interesante y más trabajado. Vamos a iluminar ahora con blanco, ¿no? Algunas partes se van iluminando con blanco para darle ese brillo, pero un brillo más natural, ¿no? Utilizamos un siguiente análogo, que es un rojo anaranjado, para darle un poco más de calidez y madurez también a los plátanos. Es un rojo anaranjado que solamente se va a poner en las sombras propias del plátano, de cada plátano, y un poco en las sombras, ¿no? Profundas. En las sombras más profundas también se pone un poquito. Tomen en cuenta que las sombras proyectadas, que son las sombras que caen del plátano al piso o al suelo o a la mesa, ya presentan todos los colores, ¿no? Que se aplican en esta composición, ¿no? Finalmente utilizamos el negro como para definir un poco los tonos más oscuros que podamos ver en la composición, los más oscuros, pero es muy mínimo o muy poco esta intervención del negro, ¿no? Finalmente hacemos la sombra proyectada, empezamos con violeta, ¿no? Porque queremos que sea fría esa sombra, y siempre hacemos un degradé también en la sombra, donde está más cerca al cuerpo, a la figura, más fuerte, y conforme se va alejando se va aclarando también el tono, ¿no? Aplicamos los tonos cálidos primero, después los tonos más fríos, y finalmente podemos cerrar con un poco de negro si deseamos, ¿no? Para que se sienta más profunda esa sombra, ¿no? Y para definir la figura. Entonces tomen en cuenta que estamos trabajando con esta paleta que está en la parte superior: amarillos anaranjados, amarillos verdosos, un poco de verde, un poco de rojo anaranjado, que son análogos del amarillo, ¿no? Y su complementario, que es el violeta y un poco el negro. Tomen en cuenta elegir buenos materiales para este trabajo. Gracias.